Buenas noches España, buenas noches Europa, buenas tardes América. Saludo a todos aquellos que nos siguen hoy desde Radio Televisión Española. Hoy es un aciago día para todos aquellos que vimos la luz bajo esta bandera. Los Estados Unidos de América nos han declarado la guerra y nuestros hermanos de ultramar nos necesitan más que nunca. No obstante, el asunto que nos reúne hoy aquí es consultar a 4 de los escritores y escritoras más influyentes de nuestra contemporaneidad. A mi derecha, como bien introducía Zorín, tenemos a los representantes de la generación del 98, don Antonio Machado y doña Carmen de Burgos. Y a mi izquierda tenemos a 2 escritoras representantes del movimiento modernista, Aurora Cáceres y Alfonsina Storm. Para empezar, sería de interés que aclarasen ustedes, las escritoras del movimiento modernista, por qué adoptaron ese término para unar toda su corriente literaria. El término del modernismo nació como una idea de buscar formas innovadoras. Es verdad que a los nuevos escritores se les llamó modernistas, pero al fin y al cabo acabamos siendo todos los que estábamos buscando el rechazo a la mediocridad. Ideas innovadoras dando culto a la belleza, encontrar una palabra armoniosa y pura, sin olvidar el lujo estilístico y buscando lo ideal. ¿Y ustedes, autores de la generación del 98, qué creen que caracteriza principalmente a su literatura? Nosotros, principalmente, en nuestras obras, hacemos una crítica ante las normas sociales y la situación política. En ellas aparecen valores patrióticos que nos remontan al pasado glorioso de nuestro país. En mi opinión, todos nosotros nos distinguimos porque nos ha tocado vivir una época de una tremenda crisis moral y económica. Añoramos todo lo que fue nuestra España y hacemos énfasis en la crítica ante las normas sociales injustamente impuestas y la situación política en la que estamos. La estabilidad social hace mucho que desapareció y solo encontramos hechos de incertidumbre. Es nuestra manera para desahogarnos tras las calamidades que nos encontramos a día de hoy. ¿Tienen algo que decir al respecto? Nosotras denominamos un movimiento literario basado en la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático y una profunda renovación estética del lenguaje y de la métrica. Don Antonio y doña Carmen, ¿cuáles dirían que son los aspectos que asemejan su corriente literaria con la de ellas? Es una ruptura con los gustos decimónicos y una literatura que busca unos nuevos cauces expresivos, si bien lo hace por caminos diversos. Una posición contra el positivismo, un rechazo a la novela realista y un rechazo del drama neorromántico. Ambos pertenecemos a lo que es conocida como generación del 98. Puede que lo que nos une sean los temas de la crítica social frente a lo que hoy tomamos como sociedad. Aunque creo que Antonio en sus novelas utiliza más recursos para expresar sus sentimientos y contar historias, por mi parte, utilizo mis artículos periodísticos y numerosas novelas como un sistema de educación en el que solo las mujeres privilegiadas tienen el placer de acceder. Sin educación no hay cultura. Si me permiten, me gustaría invitarles a participar a todos ustedes con el fin de llegar a un acuerdo sobre qué características posee nuestra literatura del siglo XX. Los poetas buscan los efectos plásticos con el uso de colores, una vez más llamativos y otros más dedicados, a la que se refieren directamente o por medio de objetos preciosos, azul, violeta, lila, púrpura. Los efectos sonoros son asimismo muy frecuentes, tanto por el uso de recursos fónicos como por la evocadura alusión a instrumentos musicales, arpas, liras, flautas. No faltan los aromas refinados, sugeridos generalmente por medio de flores y plantas, rosas, claveles, lirios. Estamos al margen de la sociedad, en la que ni podemos ni queremos integrarnos, volviendo al pasado medieval o a la Grecia clásica, llevándonos a revalorizar lo antiguo. En conclusión, se caracteriza por el deseo de la experimentación y la aparición de distintas vanguardias que buscan crear nuevas formas y nuevos contenidos. Nosotros nos sentíamos al margen de la sociedad, nos gustaba verla y observarla desde un margen y allí es donde nos parábamos a escribir. Un sitio en el que nos sentíamos a gusto. Escribíamos de una manera decadente. Era habitual el uso de miserias humanas, el protagonismo de la muerte, la enfermedad. Teníamos siempre muy presente el dolor, lo marginal, como los delincuentes, prostitutas. También es verdad que iba acorde con la época, ya que nos encontrábamos en el conocido mal de siglo. Pero no todo era malo. Como hemos dicho antes, nos gustaba buscar cosas innovadoras, ideales, exóticas, como por ejemplo hablar de países asiáticos, nuevas religiones. Algo fundamental de esta literatura es el esteticismo. Por encima de todo buscábamos la belleza. Para mí, el decadentismo, el hastío vital y el dolor. Para contextualizar, ¿podrían ustedes introducir aquellos aspectos que preceden la génesis de la literatura de principios de este siglo? La ruptura de los límites estrictos entre géneros y el intercambio entre diferentes lenguas y culturas que hacen que las obras muestren un grado de cosmopolitismo e influencia mestiza mucho mayor que en los siglos precedentes. A continuación, ¿podrían introducirnos ustedes, don Antonio y doña Alfonsina, su obra y cómo difieren ambas corrientes literarias en cuanto a la poesía respecta? En mis obras se describen paisajes reales que se prueban de presencias humanas o aluden a circunstancias históricas.
Abundan los poemas que describen los paisajes y las gentes, de donde se da cuenta el contraste entre el pasado glorioso de estas tierras y su andrajoso presente. Al lado de textos puramente descriptivos hay otros que pintan una versión negra de lo español. Al ejercer como maestra en diferentes centros educativos, escribí mis poesías y algunas obras de teatro. Mi prosa es feminista y, según la crítica, dispongo de una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Otras personas dividen mis obras en dos partes. Una de corte romántico, que trata del tema desde un punto de vista erótico y sensual y muestra sentimientos hacia la figura del varón, y una segunda etapa en la que dejo al lado el erotismo y tomo el tema desde un punto de vista más abstracto y reflexivo. Ahora es su turno, doña Carmen y doña Aurora, de enseñarnos tanto cómo se ha desarrollado su obra como la prosa durante esta etapa. Las dos primeras novelas que escribí fue La rosa muerta y Las perlas de la rosa. Luego tengo otra en la que predomina la tristeza a causa de la muerte de mi querida hermana. La rosa muerta trata el tema de las mujeres, que no somos cosas de los hombres y que en esa época los únicos que no hacían referencia a las mujeres como cosas eran los científicos, hombres ideales o doctores. El protagonista de esta novela es uno de sus ginecólogos. Es un testimonio de inestimable valor para conocer la evolución y situación de las mujeres de la época y una obra emblemática del feminismo español, de denuncia de la injusticia y de la reivindicación de la igualdad. Ensayo eminentemente educativo, en el sentido amplio del término, en el que la necesidad de mayor y mejor educación para las mujeres está presente en toda la obra y es transversal a todos los temas en que se tratan. Para mí, sin educación no es posible ningún tipo de progreso. Por último, es turno de que desde esta academia deseemos suerte a todos los padres, hijos y hermanos que irán al frente de batalla a defender nuestra bandera. Y, paralelamente, a todos los escritores que gestan su obra en nuestra maravillosa lengua. Rescatando a aquel autor colombiano, aunque hoy nos estén siguiendo desde televisión, radio e internet, la imagen no puede desplazar a la palabra, y hoy hemos escuchado palabras apasionantes pronunciadas por la élite y la vanguardia de la literatura en español. Muchas gracias a todos por su atención, buenas noches España, buenas noches Europa y buenas tardes América.